Muy bien, interesante informe. Nos encontramos ahora, nos visita el psicoanalista Jorge Bruce para comentar, tratar de encontrar claves, motivaciones, lecciones de, si es que puede salir pues alguna lección de esta tragedia que se ha dado entre Los Olivos e Independencia. Este hombre, Eduardo Glicerio Romero Naupay, es intervenido por fiscalizadores en su puesto de sándwiches, de salchipapas, y agrede en ese momento, dispara contra el fiscalizador que sigue en coma, como nos lo ha comentado el alcalde, y luego se traslada a este centro comercial en Independencia para dar muerte a 5 personas más y dejar heridas pues a otras 5. Como les comentaba, el fiscalizador donde se origina esta historia sigue en coma. Y lo primero, porque hay probablemente, gracias Jorge por estar con nosotros, hay varias perspectivas, ¿no?, desde las cuales narrar una tragedia como esta, ¿no?, varias narrativas, claro, si se quiere, ¿no? Una puede ser, por supuesto, veía un desafortunado comentario del político cajamarquino Gregorio Santos, ¿no?, echándole la culpa de alguna forma al sistema, ¿no? El sistema económico, ¿no?, es el que termina llevando a la desesperación, ¿no?, y a la insanía a una persona como estas. En tu columna hoy en La República ensayas varias otras líneas que me parecen más pertinentes. Sin duda, pues hablamos, como dices, de un contexto o un entorno excluyente, despiadado y discriminador, pero esto va mucho más allá, ¿no? Están las tendencias patológicas que embargan a la sociedad ahora, a los individuos. Está un componente que yo creo que no es poca cosa, como es el de las redes sociales, cómo se manifiesta, ¿no?, este tipo de patologías, cómo te inventas tu propio yo en oposición pues a la frustración que puedes sentir en tu vida diaria y demás. Y por supuesto es el tema de la posesión de armas, ¿no?, que es un asunto pues que siempre va a ser más complicada esta situación, y que Estados Unidos, por ejemplo, es un país que lo vive prácticamente a diario. ¿Cómo enmarcarías tú lo que se ha vivido en estos días? Enrique, buenos días a todos. Lo primero, por supuesto, mis condolencias a las víctimas de este horrible crimen, ¿no? Ojalá que se recupere este fiscalizador. En primer lugar, es un hito. Esto no había ocurrido, que yo sepa, antes. Hemos tenido muchísimas tragedias en el Perú, pero nunca una de estas características, que parece calcada de lo que tú mencionabas, estos crímenes que son muy frecuentes, por ejemplo, en los Estados Unidos, no exclusivamente ahí. Luego, claro, no se puede analizar esto de una manera simplista, porque como todos los síntomas es multideterminado. Decir que esto es el modelo, entonces tendríamos estas cosas, ¿no es cierto?, todas las semanas. Claro. Y es la primera vez que ocurre en el Perú. Por lo tanto, como tú lo has señalado, aquí convergen las características individuales de una persona de quien tenemos algunas evidencias por las redes sociales, precisamente por su página de Facebook, en donde posa haciendo la imagen de un sicario colombiano, me dio la impresión, ¿no? Sus amigos le dicen parcero, gringo, y con pistolas. Y empieza a dar una serie de mensajes muy inquietantes que son desoídos. Esta situación, además, me parece de esta persona que ha ido viniéndose a menos en la vida. Él ha tenido una situación mucho mejor antes y termina luchando por la supervivencia duramente, me imagino, como vendedor de salchipapas y de hamburguesas, y algo desata esta fiscalización. Pero a mí me parece bien significativo que se vaya a todas esas cuadras, además va a recoger una pistola, parece, más, todas esas cuadras hasta llegar ¿a dónde? Al Royal Plaza. ¿Qué es el Royal Plaza? Es el centro financiero y comercial de Independencia. Algo tiene que representar esto para esta persona, ¿no es cierto? Lo opuesto al comercio ambulatorio, si se quiere, claramente, ¿no? Claramente, ¿no? Se va. Es la señal de la opulencia, es la señal de una sociedad ataca a la discoteca, ataca al banco, mujeres, y ataca a las mujeres que están ahí. Vaya uno a saber por qué a las mujeres, a lo mejor porque se siente despreciado por ellas o alguna otra motivación más compleja, pero claramente se ha hablado mucho de psicopatía, ya que hablamos de psicopatología por esta persona. Sin duda este es un acto psicopático o sociopático de agresión a la sociedad, pero también es un quiebre psicótico de todas maneras. Ahora, porque no lo ven, lo cual también es una situación que se reproduce en estos crímenes en Estados Unidos, no lo ven iracundo.
lo ven aparentemente tranquilo mientras lleva esta procesión de asesinatos, ¿no? Por eso es que en el artículo de La República menciono este fenómeno de la desrealización, que se parece mucho a lo que pasa en televisión, en videojuegos, ¿no es cierto? En donde los que juegan se dedican a matar a personas. Esto no hace de los que juegan asesinos en potencia, pero ni mucho algo, menos, ¿no es cierto? dice, pero en una persona muy frágil, sí, porque su comportamiento es el de un videojuego, va disparando. Por eso pongo el caso de Assassin's Creed. Los conocedores me van a decir, no, Assassin's Creed no sirve para eso. Pero es una metáfora, ¿no?, de lo que quiero decir. Él actúa como si lo que estuviera haciendo no fuera realidad, sino como si estuviera matando personajes virtuales en un entorno de juego. Dices tú desoídos, señales que son desoídas por el entorno, por la familia. Ahí también probablemente habla, por supuesto, este es un sujeto en una situación límite, pero habla de nuestra enfermedad social también, es decir, de normalizar el hacer imágenes arrogantes con posesión de armas. No quiero irme contra los tatuajes, pero hay ahora pues esta obsesión, ¿no?, con los tatuajes y mostrarse como tal, y que nadie diga nada, ¿no?, que nadie del entorno familiar diga, no importa, le gustan las armas, es una afición más, ¿no?, es lo que le interesa. Decías tú, lo comparaban con sicarios colombianos y él en algún momento dice, no, mi rol, mi modelo es, ¿no?, más Gerald, ¿no?, Oropesa. Y nadie dice nada, ¿no? O sea, a nadie le llamó la atención que esto fuera normal. Algunos de sus amigos le responden. Algunos amigos, me di el trabajo de leer ahí lo que aparecía en la página de Facebook. Algunos de sus amigos le dicen, oye, parcero, ¿qué cosa quieres decir con esto? Anda suave. Pero son pues, digamos, unas alusiones muy tenues para algo que claramente ya estaba dirigiéndose hacia un derrumbe, hacia un derrumbe emocional, afectivo, y es la pulsión de muerte que trabaja en silencio, ¿no? Esto hace que... Tú tocas este tema de la pulsión de muerte. Sí. Expliquemos un poco cómo aterriza una pulsión de muerte. La pulsión de muerte la llevamos todos dentro y la neutralizamos, digamos, con la pulsión erótica, que es la pulsión de vinculación, la pulsión de empatía, de preocupación por el otro. Mientras que la pulsión de muerte, justamente lo que te hace sentir es indiferencia por el destino de los demás, ¿no? Pasas y ves a alguien tirado en el piso y no le prestas ninguna atención, o peor aún, te vas desvinculando de alguien que está cerca a ti y que poco a poco deja de importarte. Eso es una cosa que se ve mucho en las parejas cuando pasan muchos años, no digo que siempre. Pero lo que quiero decir es que cuando se deserotiza esa pulsión tanática, es lo que termina pasando. El destino del otro te resulta indiferente. Yo que me he venido en bicicleta, te digo que hay automovilistas que me tratan eróticamente, es decir, que me dejan pasar, que hacen un espacio para Pero son probablemente excepciones. Pero hay otros que me tratan... De una sociedad que respira la pulsión de muerte permanentemente. Lo conversábamos con Jennifer fuera de cámaras. Sí. El insulto ahora está a flor de piel, acá y por cualquier cosa, ¿no? Fíjate que desde el cachudo hasta cosas impronunciables en televisión. Cachudo, ¿no? Es interesante que se haya vuelto un insulto común. Antes eran insultos más bien homofóbicos los más frecuentes o racistas. Curiosamente ahora se ha puesto mucho más en boga el de cachudo, ¿no? Eso es bien interesante, porque eso es, sin que se den cuenta los conductores, eso es un reconocimiento al temor que hay al deseo femenino. ¿Te das cuenta? Y bueno, nos habla también tu mujer te está sacando la vuelta. De este desenlace. Se está reconociendo el poder que parece de las mujeres. Este crimen tener ribetes misóginos. Es una hipótesis porque si ha matado a varias mujeres, por algo será. Pero sí, es verdad que la pulsión tanática está muy presente en los intercambios callejeros de la ciudad. No obstante, yo quiero subrayar algo que suena menos pesimista. Ya, perdonen que vuelva a hablar de mi experiencia. Cada vez que yo le hago una señal a un automóvil,
invariablemente me deja pasar. Lo que pasa es que no me ven, me ignoran, me desconocen. Pero si me ven y yo le hago señal... O sea, hay todavía un tema de comunicación donde el otro se siente... nos miramos, me reconoce. Y entonces me dice, sí, pase, para en el carro, qué sé yo, ¿no? Lo que pasa es que la gente está enfrascada, ensimismada, como incluso yo diría estresada y hasta atormentada. El extremo es, por supuesto, el señor... Romero es su apellido, Roger... Glicerio Romero Naupay. Romero Naupay él es el extremo, es el síntoma de lo que sucede cuando esto ya adquiere las características de un brote psicótico, es decir, cuando se cruza esa línea, ya en ese momento se pierde el sentido de la realidad. Este es un ambiente, una configuración social, algo gigantesco que por supuesto merece cambios y que hay que abordar, pero es difícil, sobre todo una sociedad que ha tomado las características de la nuestra, lo comentábamos también fuera de cámaras. Tú acabas de publicar hace poco también un libro sobre el conflicto, incluso interpersonal. Somos una sociedad mucho más violenta y agresiva que antes, que hace 10 años o que 15 años. Podemos encontrarle una serie de explicaciones, pero es notorio y eso se nos ha dejado pasar. Los medios de comunicación les toca una parte de la responsabilidad también dentro de este debate, pero ante ese Everest, digamos, en términos de desafío, sí hay dos temas muy concretos que probablemente se puedan abordar de una manera más directa y donde el Estado tiene que ver. Uno, salud mental, políticas de salud mental, que también es un gran ausente, ¿no?, en nuestro ordenamiento. Y segundo, por supuesto, el tema de control de armas. ¿No? Están saliendo pues a decir que son 260.000 personas que tienen armas vencidas. Era algo que el Perú no era de los países más armados del continente. Esto sí ocurría en Colombia, sí ocurría en México, pero aquí vemos otro elemento que complica más la situación. Donde hay todavía mucho más tasas de mortalidad por supuesto, que acá. Por supuesto, ¿no? Pero efectivamente Perú se va violentando poco a poco y tienes toda la razón. Las políticas de salud mental son limitadísimas, es algo que no está en las prioridades, no ha estado en las prioridades del Estado, no de ahora, de siempre. Y ciertamente también lo que sucede con el control de armas, en donde los controles psicológicos parece que son de tan mala calidad como los peritajes que se hacen en el Poder Judicial y que yo vi en el caso Sodalicio, porque estuve metido en eso. Mira, los peritajes que yo vi que había hecho la Fiscalía eran deplorables. Si eso es lo mismo que sucede en el control de armas, ¿no es cierto? Entonces ya te puedes imaginar... No, veíamos a una especialista diciendo: yo no conozco a nadie que no haya pasado el examen psicológico para sacar armas. ¿No es cierto? Eso te lo dice todo. Este señor tenía licencia vencida, pero alguien se la dio, ¿no? Y esta es una persona que no ha empezado a tener esta patología ahora. Para terminar, Jorge, esto último que dices, es una persona que no empieza a tener esta patología, pero esto finalmente tiene que ver mucho con quienes sí deben ser responsables, es decir, las familias, los que están en el entorno, y hay una serie de estigmas probablemente asociados a la salud mental. Primero es el hecho de no darle bola, de comenzar a normalizar conductas que no debieran estar normalizadas. Y segundo, llevarlo al especialista, al psiquiatra. Mi hijo no está loco, ya está pasando, ¿no? Está nervioso, está pasando por un mal momento, pero ahí hay todo un trabajo por hacer también, porque finalmente quien debe estar alerta es quien está bien de la cabeza, ¿no? Las familias, sin duda, pero acuérdate también que para familias con medios escasos, ¿a dónde llevan? A su... por supuesto, es lo que su familiar, comenzaba diciendo, no hay... algún paciente que tiene medios muy escasos me contó que fue al Hospital de la Solidaridad y lo atendieron muy bien para un problema dérmico, pero me decía, vi la sección psiquiatría porque necesitaba una medicación y habían 200 personas esperando. Eso significaba una espera de 5 horas, qué sé yo, pues, ¿no? Entonces, es también una responsabilidad del Estado mejorar estos servicios. El Estado, las municipalidades, la verdad no sé quién exactamente o todos, ¿no? Pero para cerrar, Enrique, son las dos cosas. Las características de la patología individual en combinación con las características de la patología social de una sociedad que se ha ido haciendo cada vez más difícil, cada vez más caótica. Somos una megalópolis de 9 millones de personas cuyo crecimiento, lo dice muy claramente esta terrible historia. Hemos crecido en centros comerciales, no hemos crecido en centros de salud, no hemos crecido en centros de supervisión de licencias para portar armas. El desfase
está claramente indicado por este comportamiento, por este síntoma y por estas terribles muertes que han sucedido en Independencia. Claves muy interesantes en medio de esta tragedia, las que nos comenta Jorge Bruce. Hay mucho por hacer, pero sin duda estos eventos abren los ojos, ¿no? Abren los ojos y nos dicen que no estamos tan bien, ni mucho menos. No, Ni y mucho esto menos. se ve en comportamientos tan cotidianos. Una persona de un país latinoamericano, que no es el Perú, que vive acá y que quiere mucho al Perú, me decía, cuando sales de un ascensor abarrotado de personas y vas a salir, no logras salir porque los que entran de golpe. Esto parece una anécdota insignificante, claro. pero dice cómo están funcionando las cosas, ¿no es cierto? En vez de esperar a que salgan los que están adentro, o en el Metropolitano. Por supuesto, el Metropolitano eso lo ve uno diario. Y entonces, eso nomás te dice cómo estamos funcionando, ¿no es cierto? Yo entro nomás, ¿no? Y los demás que se las arreglen, ¿no? Ahí está, es una clara metáfora probablemente de lo que nos ha ocurrido. Gracias, Jorge, por estar con nosotros. Gracias, Enrique. Buenos días. 8:21 de la mañana, vámonos a una pausa, regresamos con más, no se vayan.